Es algo que he titulado Somos discípulos, un llamado al discipulado. ¿Cuántos se consideran discípulos? ¿Sabéis lo que significa discípulo? Bueno, discípulo, según la RAE, significa persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Según el diccionario bíblico, un discípulo es aquella persona que es enseñada, que es aprendiz, que es alumno y que sigue a un maestro. Amén. Entonces, ¿qué es un discípulo? Sería la primera pregunta. Bueno, un discípulo, primeramente, yo tengo una definición, ¿no? Porque todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. No sé si habéis entendido lo que he dicho, ¿no? Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo, ¿no? O sea, la definición más sencilla es un seguidor o uno que aprende de otro, que aprende de un maestro. Mira lo que dice Mateo 9:9. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Otro ejemplo de discipulado aparte de Jesús, los discípulos de Jesús, es Timoteo y otros discípulos que tuvo Pablo, ¿no? Dice 2 de Timoteo 3, 10, 11, son palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Cuando aplicamos la palabra discípulo a Cristo, tenemos que saber cuál era la definición para Jesús de un auténtico discípulo, de lo que Jesús esperaba de aquellos a quienes Él llamaba discípulos. El discípulo es uno que ha recibido una revelación de que Jesús no es solamente un gran hombre, sino que Jesús es aquel que es el Hijo de Dios, y no solamente el Hijo de Dios, sino que es el Cristo, el Mesías Salvador. Y por eso, cuando entiende eso, esa persona reacciona haciendo a Jesús el Señor y el Maestro de su vida y siguiéndolo. Dice Juan 6:66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. O sea, aquí vemos lo que acabo de decir. Pedro contesta diciendo que nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. O sea, Pedro tenía claro que Jesús no era un rabino cualquiera, un maestro más, un gran hombre, sino que Él era el Santo de Dios, el Mesías prometido, que en solo Él tenía palabras de vida eterna. Por eso Pedro seguía a Jesús. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Ahora, fíjate esta definición. El discípulo de Jesucristo es aquel que ha entrado a una relación personal y estrecha con el Señor Jesús y esa relación ha revolucionado su vida. O sea, un discípulo es alguien que ha comenzado a seguir a Jesús y que esa experiencia vital, esa relación personal con Jesús ha revolucionado todo su ser, toda su vida, su forma de vida. O sea, no existe un discípulo que ha creído en Jesús y que su vida sigue igual, o en el cual Jesús es algo más dentro de su vida, o que vive un cristianismo
centrado en sí mismo, donde reunirse, practicar lo que hacen los cristianos es una cosa más, o es algo que hago porque socializo, porque todos necesitamos un grupo de personas donde sentirnos realizados, donde sentirnos parte de algo. No, un discípulo por encima de todo eso, lo que más anhela es la relación personal que tiene con Jesús, y esa relación con Jesús ha hecho explotar por los aires su vida, ha cambiado su forma de vivir, su cosmovisión, y ahora solo vive por y para el Maestro y quiere seguirle allá donde Él vaya. ¿Entiendes, verdad? Por eso un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste, sea donde sea. Por eso un discípulo sabe soltar, sabe moverse, es movible, Dios lo puede mover. ¿Por qué? Porque si somos creyentes de lo que te he dicho antes, de esos que estamos simplemente porque queremos formar parte de un grupo o queremos sentirnos parte de algo, quizá no habría misioneros, ni habría gente que Dios puede mover para llevar a otros lugares, porque nos quedaríamos en el lugar donde nos gusta estar y crearíamos un cristianismo a nuestra medida, cómodo, donde no me saquen mucho de mi comodidad los domingos, qué bien me lo paso. Y qué bien que estoy con mis hermanos y me lo paso bien, pero el discipulado es algo más profundo que ese pseudo cristianismo que muchas veces en algunos lugares vemos y que a veces también yo confieso que he vivido, ¿no? En esa pues ignorancia o en ese cristianismo un poco hecho a mi medida, ¿no? Como el que va al Burger King, ¿no? Y pide una hamburguesa. O como el que va a un spa a descansar el cuerpo, pues para muchos creyentes, la iglesia, el congregarse, es un spa espiritual, como lo puede ser el spa en lo natural para nuestro cuerpo, pues ahí es como que vienen y hacen descansar su alma, su espíritu, recargan pilas hasta el martes, porque el martes ya no les queda nada, y llegan llanteando al domingo y llegan otra vez al spa, llegan siempre con una tendencia a recibir en lugar de a dar. El discípulo se caracteriza porque su cosmovisión ha cambiado, ya quiere dar, no solamente recibir, aunque a todos nos encanta recibir todo lo que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, en la obra que Dios hizo en Antioquía, este texto es muy interesante, Hechos 11, 21, 26, vamos a ver algo poderoso aquí, porque en la obra que Dios hizo en Antioquía, salvando a muchos y levantando una iglesia cristiana en aquella ciudad, una iglesia poderosa, hay 5 cosas que los hermanos fueron llamados. O sea, se les llamó, vamos a ver en este texto, 5 cosas que para mí es muy significativo en el orden que están, porque establece un orden. Y lo vas a ver conmigo. Vamos a leer el texto. Hechos 11, 21. Fijaos que he resaltado los 5 en amarillo ahí en la diapositiva para que podamos seguir la lectura y entendamos qué es lo que quiero que veamos. Las 5 maneras en que se llamaron a los cristianos en la iglesia de Antioquía. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Claro, todo esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro, y entonces enseguida, ¿qué está pasando en Antioquía? Los gentiles se están convirtiendo. Entonces enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Pablo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, ahí estuvieron haciendo ministerio por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, aquí vemos un orden. Muchas veces llamamos cristianos a casi todo el mundo, ¿no? Simplemente porque vienen a la iglesia, están en la iglesia,
Pero fijaos porque este orden es muy interesante. Y el orden en que se establece es primero creyentes, después convertidos. ¿Sabes que yo fui muchos años de mi vida creyente pero no convertido? No había un cambio en mi vida. Seguía siendo el mismo. De hecho, vivía lejos de Dios, incómodo, porque ya había nacido de nuevo y había fe en mí. Yo sabía que Dios era real. Nunca en mi vida he dudado, desde niño, que Dios es real. Siempre he creído que Dios existe. Pero tuve que convertirme. Tercero, después de esa conversión, es ser fiel. Ser fiel al Señor. Ser fiel en aquello que la palabra me enseña. Ser fiel en aquello que aprendo. Vengo a la reunión, recibo la palabra, la pongo en práctica en mi vida. No soy un oidor olvidadizo, sino que soy un oidor de la palabra efectivo, hacedor de la palabra. Y también, por supuesto, dice que después de ser fieles nos convertimos en discípulos. Y entonces, solo entonces es cuando podemos ser cristianos. ¿Verdad que parecía todo al revés? Primero cristiano y después todo lo demás. Pues fijaos que empezaron a llamarle cristianos cuando vieron todas las otras características en ellos. Porque la palabra cristiano es pequeños cristos. O sea, cuando tú estás diciéndole cristiano a alguien, le estás diciendo que refleja a Cristo, que se parece a Cristo. Eso es lo que la palabra cristiano quería decir. Por eso en Antioquía vieron a este tipo de creyentes y entonces empezaron a llamarles cristianos, porque eran una viva imagen, representantes de Cristo, una viva imagen de lo que Cristo fue en la tierra. Impresionante, ¿verdad? Ahora te vas a llevar más cuidado a la hora de decir cristiano a cualquiera. Hay muchos creyentes, incluso que no se congregan con nosotros. Cuando haces una encuesta por ahí, le pones un micrófono a alguien, ¿cuántos te dicen? No, yo creo que Dios existe. Pero ni se congrega, ni practica ninguna religión, ni practica ni va a nada. Pero cree. Yo creo que hay algo. Pero no basta con creer. Hay que convertirse de tus malos caminos. La palabra convertirse es volverse de. O sea, yo hacía esto, hacía todo esto, era así y me convierto. Cambio, literal. 180 grados. Iba para allá y ahora voy para acá. Pero hay muchos que creen y siguen en su camino. Tercero, ser fieles en el camino que hemos emprendido, en seguir a Jesús. Y entonces, cuando yo soy fiel, cuando creo, me convierto, soy fiel, entonces soy un discípulo y entonces es cuando puedo ser un cristiano. Todo cristiano auténtico era un discípulo de Cristo, un seguidor, un servidor, alguien que aprendía del Maestro. Y así se les llama en los Evangelios y en el libro de los Hechos, más que de cualquier otra forma. Quiero que veamos una segunda característica. Hemos visto la primera característica es lo que hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Ahora vamos a ver características de un verdadero discípulo. Número 1, o A. Mira lo que dice Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una primera característica que tengo que destacar de un discípulo, de un verdadero discípulo, es aquel que permanece en la palabra de Jesús y conoce la verdad. Segunda característica, dice Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a los otros. El que tiene amor por los demás, así como ha sido amado por Jesús, ese está demostrando que es verdaderamente un discípulo. En esto conocerán que son
o que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esto es impresionante, ¿verdad? Y es tan necesario que fluyamos en ese amor. Un amor, por cierto, que es fruto del Espíritu, que no es un amor ni siquiera que podamos nosotros producir, no es un amor sencillo, es un amor en el cual nosotros nos damos por los demás sin esperar nada a cambio. O sea, en la iglesia un discípulo auténtico no está esperando, ni hace negocio, porque muchas veces los humanos en su humanidad, los seres humanos en su humanidad, hacen algo siempre con una intención. De hecho, en el mundo en que vivimos no hay nadie que haga algo sin una intención. Todo el mundo hace algo y cuando ves que alguien está... A ti no te mosquea, ¿no? Cuando alguien está haciendo... Uy, algo querrá este, ¿no? ¿Qué querrá este? ¿O qué querrá aquella? Pues ese amor es un amor interesado. Ese no es el amor del que Jesús está hablando aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros con mi amor. Y yo a veces digo, Señor, no puedo. ¿Qué escaso soy con mi amor propio, con el amor mío, humano? Y dice Jesús, es que no es con tu amor, es con el mío. Es con el fruto de mi espíritu en ti. Tercera característica o fe de un discípulo, dice Juan 15, del 5 al 8, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. O sea, la tercera característica de un discípulo es aquel que permanece en Cristo y que da fruto. Y esto es importante. Un discípulo es aquel que se ve el fruto en su vida, que tiene un fruto de buenas obras, que tiene un fruto de una vida en el Espíritu, donde un discípulo es aquel que fluye en el amor, en la paz, en la paciencia, en la fe, en la mansedumbre, en el gozo, en el dominio propio. Todo eso son características de un discípulo de Jesucristo. Ahora, para eso tenemos que estar en la vid. Para eso tenemos que permanecer en Cristo. Para eso tenemos que permanecer conectados a Él. Un discípulo no puede ser alguien que vive desconectado de Jesús o que se conecta a Jesús solamente cuando toca o en momentos puntuales. Tenemos que ser hombres y mujeres conectados a la vid, donde corre esa savia que es la vida del Espíritu en nuestro interior y nos convertimos en personas llenas de fruto. El secreto para dar fruto en nuestra vida es estar conectados a Jesús. Nuestra devoción, nuestra intimidad con Él, nuestra búsqueda de su presencia, el tiempo de oración, la meditación de la palabra, nos mantienen conectados a Jesús, mantienen nuestro espíritu lleno de su savia, de su vida, y podemos reflejarla. Amén. Entonces nos pueden llamar cristianos. Cuarto, dice Filipenses 2, 5, 8, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Este es el sentir que tiene todo discípulo. Y esa es la característica 4 de un discípulo. Tiene el sentir de su maestro. Amén. Y llevándolo de esa particularidad, porque todos somos discípulos de Jesús. Amén. ¿O no? Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Ser discípulos de Él. Pero para ser discípulos de Jesús tenemos que ser discípulos también de hombres y mujeres que son nuestros pastores, nuestros líderes espirituales o lo que representa tu paternidad espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces una característica de los discípulos dentro de la iglesia es que tienen el sentir de su maestro. A mí me pasa muchas veces que en mi pastorado
ha habido gente que se ha puesto al lado mío, pero no ha tenido mi corazón, no ha tenido mi sentir. Y eso es una pena porque no puedes trabajar con gente así. Gracias a Dios aquí en Águilas estamos creciendo todos y yo me siento bien, me siento que la gente, ya nos conocemos, ¿verdad? Amén, estamos conociendo nuestro corazón. Y es importante, dice Ramón, poco a poco. Pero tiene que haber ese sentir, amén, para poder ser discipulado. Por supuesto, estamos hablando de ser discípulos de Jesús, ¿no? Pero para ser discípulo de Jesús tienes que saber caminar bajo autoridad. El otra característica de un discípulo, dice Filipenses 2:22, pero vosotros conocéis sus probados méritos, está hablando de uno de los discípulos de Pablo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Estaba hablando, no sé si es de Timoteo, de quien hablaba, creo que sí, en la carta de Filipenses, dice, pero le está hablando a los filipenses, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Eso es un discípulo. Alguien que sirve a su liderazgo como un padre, como un hijo que sirve a un padre. Porque sabe que está sirviéndole no al hombre, sino que estando sujeto a esa autoridad que representa espiritual, esa persona está estando sujeto a Dios y está haciéndolo como para el Señor. Amén. Dice Lucas 9:16, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. O sea, la característica número 5 de un verdadero discípulo es que es un servidor, alguien que ayuda. Dice aquí que me sirvió, dice Pablo, me sirvió como un hijo sirve a un padre. Y aquí vemos el claro ejemplo de Jesús, cuando Jesús partió los panes y los peces y obró el milagro de la multiplicación, lo hizo a través de las manos de sus discípulos. Dice que le iba dando, Jesús era el que le daba a sus discípulos para que ellos les sirvieran a la gente. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Así tenemos que ser. Tenemos que darle a la gente en nuestro servicio lo que Jesús nos da. Amén. Sexta característica de un discípulo obedece. Dice Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Muchas veces a la gente se le llena la boca de decir Señor, Señor, pero no hacemos, no nos convertimos, no hacemos lo que Dios dice. Somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Mira lo que dice Isaías, porque me encanta este texto de Isaías 54:5. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Fíjate para qué decía Isaías que Dios le había dado lengua de discípulo. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar cómo los discípulos. Ya tenía lengua de discípulo y oído de discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Amén. Yo quiero ser así como Isaías. ¿Y tú? Amén. La G, características de un discípulo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores míos. Es Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice Filipenses, un capítulo más adelante, verso 9, Filipenses 4:9, dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, otra característica de un discípulo es que observa e imita al maestro. Sabes que en el discipulado, por ejemplo en el mío, hablo por ejemplo del mío, yo sigo siendo discipulado. Todos sabéis que tengo una paternidad espiritual que es Juan Carlos. Luego tengo pastores que me inspiran. Gracias a Dios tenemos una bendición de caminar en un ministerio donde somos 8
8 o 9 pastores, donde tenemos un continuo discipulado. Nos discipulamos unos a otros, aunque tenemos una cabeza que es Juan Carlos, pero somos discipulados, escuchando. Y si tú eres un buen observador, en mi discipulado yo no he necesitado que me digan muchas cosas, simplemente porque he observado y también he imitado. Observo, imito. Observo hacia dónde va. Claro, para eso no podemos perder de vista al Maestro. No podemos perder de vista a Jesús, primeramente, y por supuesto a aquellos que Dios ha puesto en autoridad en el ministerio donde yo estoy trabajando y sirviendo. Entonces, no pierdo el rumbo, porque voy mirando e imitando y observo con atención hacia dónde va mi ministerio, porque a mí me puede bendecir mucho hacia dónde va el ministerio de, yo qué sé, ¿cómo se llama este de la música? Aarón, el ministerio que, ¿cómo se llama de los australianos de música? Por ejemplo, a mí me pueden bendecir mucho un momento dado escuchar un mensaje de Hillsong o cualquier otra cosa, pero yo no estoy sirviendo en Hillsong. O sea, ellos van hacia un sitio, pero yo tengo que saber en la casa que estoy y saber que soy un discípulo de Jesús y que estoy plantado en esta casa, tener claro eso lo primero. Si no, tendrás que buscar dónde plantarte y decir, bueno, ahora no me voy a dedicar a vivir por eco la revelación de otros lugares, sino voy a observar. Voy a ser un discípulo que sirve en esta casa. Por eso Pablo tenía a sus discípulos y le decía, ser imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4:9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar y el Dios de paz estará con vosotros. Dice Juan 13:12, entonces cuando acabó Jesús, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Ese es el ejemplo, lo tenemos en Jesús. ¿Dónde está el ejemplo de Jesús? En su palabra. Amén. Ese ejemplo para poder imitar y obedecer. El ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, tenemos que ser observadores atentos, ¿verdad? A veces muchas veces, aquí no, pero sí que he visto en algunos lugares como mucha gente despistada dentro de la iglesia, que no se enteran de las cosas. Hay gente que dice, recuerdo un hermano que me preguntaba ya cuando estábamos en Orihuela, llevábamos casi un año ya, casi estuvimos un año allí, llevamos 8 o 9 meses congregándonos allí, y llega, pastor, ¿a qué hora es el domingo la reunión? Digo, llevamos 6 meses aquí reuniéndonos todos los domingos, y como gente, como flechas de esas tiradas que se pierden en la batalla, que no saben nunca dónde están ni nada, y siempre te venía, ay, ¿sabes qué? Escucha la prédica de no sé qué, no sé cuánta, de Dante Gebe o la de otro. Y yo digo, madre mía, Señor, qué jaleo tiene este hombre en la cabeza. Céntrate. ¿Quieres ser un discípulo? Céntrate. Sé discipulado. Necesitas a alguien que te discipule. Necesitas ponerte bajo la cobertura de alguien que sea, oye, que tienes libre albedrío, que lo puedes elegir. Que nadie te obliga. Pero si quieres verdaderamente poder ser un discípulo, tienes que ser discipulado. Para luego tú poder discipular también. Otra característica y última de un discípulo. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Jesús estaba dándole a sus discípulos instrucciones. Dice primera de Tesalonicenses 4:1, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. O sea, otra característica de un discípulo es que sabe recibir y seguir instrucciones. Esto es algo que
yo tuve que aprender también, ¿no? Porque a veces íbamos muy rápido, por ejemplo, en mi discipulado, y muchas veces Juan Carlos me decía, haz esto, esto y esto. Y yo iba tan rápido que a veces no me paraba bien a escuchar lo que me había dicho. Y entonces luego hacía las cosas y por la gracia de Dios salían bien. Pero yo luego me daba cuenta y digo, madre mía, menos mal, por aquí me he salvado. Pero es que, claro, tengo que aprender a saber recibir y seguir las instrucciones. Tengo que pararme a escuchar y no pasa nada. Sí, porque a mí también me pasaba eso. Me daba muchas veces vergüenza preguntar, oye, perdona, ¿me puedes repetir qué es lo que has dicho? ¿No? Porque hay mucha gente que le da corte y dice, oye, el pastor me ha dicho, pero me ha dicho que vaya al aeropuerto de Alicante o al de Madrid. Pues hay una diferencia. Si tienes que ir a recoger a Radamés, hay una diferencia de unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Entonces más vale que pregunte y diga, oye, Juan Carlos, me has dicho, perdona, tu pastor nunca va a pensar que eres tonto. O sea, porque a lo mejor a mí me pasaba eso, uy, si le pregunto a lo mejor se va a pensar que soy un bobo que no se entera de las cosas y que le tienen que repetir las cosas 2 veces o 3, pero no pasa nada. Oye, perdona, ¿me has dicho el aeropuerto de Alicante o el de Madrid? El de Madrid, vale, menos mal, me iba ya al de Alicante, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, hay que saber recibir y seguir instrucciones. ¿Amén? Ahora quiero que veamos el discipulado, otro aspecto del discipulado. El discipulado es un proceso espiritual. Esto es algo que tenemos que saber. El ejemplo más poderoso y perfecto que Dios nos ha dejado para entender el discipulado fue la relación que Jesús tuvo con sus 12 discípulos. Dice Marcos 3:13 al 15, dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aquí en este texto vemos 4 características. Número 1, dice que Jesús los escogió y los llamó. Déjame decirte algo, mi hermano, a ti el Señor te ha escogido y te ha llamado. Aleluya. Ahora, Jesús nos escoge y nos llama, pero dice el texto que ellos vinieron a Él. O sea, la decisión es tuya, mi hermano. Las decisiones del hombre. Dios nunca te va a forzar a ser un discípulo. Es una decisión nuestra. Él nos escogió. Él nos llamó. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos escogidos por Él y llamados por Él. Pero nosotros somos los que tenemos que venir a Él. Tenemos que dar el paso. La decisión es nuestra. Y número 3, los designó para que estuvieran con Él. ¡Wow! Escúchame, esto es importantísimo porque Dios nos escoge y nos llama y nosotros tenemos que decidir venir a Él, pero no venimos a Él para no hacerle caso o para no compartir nuestra vida con Él, sino que Él los designó para que estuvieran con Él. O sea, en esa relación vital, en esa relación de vida, caminando con Jesús, estos discípulos iban experimentando una transformación en sus vidas. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando oímos el llamado, sabemos que Dios nos ha escogido, venimos a Él y entonces decidimos no solamente venir, sino permanecer, quedarnos junto a Él, caminar junto a Él, seguirle a Él. Entonces vas experimentando una transformación en tu vida. Estos discípulos no solamente iban a aprender muchas cosas cotidianas, sino que también iban a ser formados y capacitados para ser dignos representantes de Dios y para poder servirle. Y eso es el proceso. Amén. Jesús les dijo que les iba a hacer pescadores de hombres, dice Lucas 5:10. Dile al que tienes al lado, tú eres un pescador de hombres. Amén. Y una vez que ese proceso se da, los escogió, los llamó, ellos vinieron a Él, los designó para que estuvieran con Él. 4, entonces los envía, ya están capacitados, los envió a predicar. Después de esos años de entrenamiento, de discipulado, Jesús los envía y ya no los llama tanto discípulos, sino que los llama apóstoles, que quiere decir enviado. Otra característica del discipulado. ¿Cuál es la meta del discípulo? Amén.
El camino del discipulado debe tener un claro inicio. Ese inicio es un encuentro personal con Jesús. Y también tiene que tener un destino. Un destino, por cierto, que nunca podemos perder de vista. Porque si no lo perdemos de vista, nos va a mantener enfocados y bien direccionados en nuestro caminar. Y vamos a perseguir, si somos discípulos, fundamentalmente 3 cosas. 3 resultados como meta en nuestra vida. Número 1, como ha dicho Encarna, ser como Él, ser como nuestro Señor. Esa es nuestra principal meta como discípulo. Dice Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. Amén. Ese es el caminar del discípulo, ese es el discipulado de Jesucristo, parecernos cada vez más a Él. Ser como nuestro Señor tiene que ser nuestra meta. Segunda meta, desempeñar eficazmente el servicio que Dios nos ha fijado para cada uno. Desempeñar la obra dentro del ministerio, hacerlo de una manera adecuada y con un propósito santo. Esto es muy importante. Tenemos que saber, en base a los dones y los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, saber cuál es nuestro llamado dentro de la iglesia. Y a veces nuestro llamado puede ser ser un empresario. ¿Ok? Porque si tú tienes una gran empresa, puedes bendecir a personas, incluso puedes bendecir. Hay ministerios muy grandes que están sustentados por grandes empresas. O pueden estar llamado a ser un médico extraordinario, no sé, un funcionario, alguien que le sirve al Señor, pero tú tienes que saber cuál es ese servicio. Pero aparte de eso, también tiene una connotación de que tú tienes siempre, en el lugar donde te congregas, Dios quiere que tú seas una parte fundamental y te ha dado un talento, un don, o varios, para soltarte un ministerio, un servicio que tú tienes que tomar con el pecho, tomarlo con todas tus fuerzas y hacerlo funcionar de una manera adecuada, sabiendo que hay un propósito santo y eterno detrás de esa labor que tú tienes que hacer. Agarrarlo con todas tus fuerzas. Amén. Si es en la intercesión. Si es en la alabanza. Si es sirviendo en cualquiera de los ministerios de ayuda, en cualquier ministerio. Los cristianos y los discípulos, los auténticos discípulos, son aquellos que agarran su llamado, agarran aquello y quizá empiezan por una cosa y acaban por otra, porque Dios va viendo nuestra fidelidad en lo poco y nos va poniendo en más, pero un discípulo se caracteriza porque agarra, muerde y no suelta. No es un inconstante. Ay, pues hoy me apetece. Le voy a decir al pastor que quiero dar clases de escuelita dominical. Entonces le da 5 clases de escuelita dominical, los niños son revoltosos y dice, ay, pues ya no me gusta. Ay, pues he dado 4 o 5 clases de canto, ahora voy a cantar. No, ¿entendéis lo que digo, verdad? Sino que, porque en la formación de un discípulo y en el servicio de la iglesia, todo parece a veces muy idílico al principio, pero es duro, ¿verdad? Todos los que estáis sirviendo en algo, en algún área, es duro. Aquí estáis prácticamente el núcleo de servidores. Y aquí es duro a veces, aunque tengas el llamado. No es sencillo. Los intercesores, ¿a que no es sencillo estar el jueves aquí a las 7 de la mañana? Y luego repetir, como hacéis algunos. No, claro que no. Parece bonito, pero hay que hacerlo, hay que agarrar y no soltar. Amén. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia, la capacidad. O sea, esto es maravilloso, la capacidad que nos ha dado para llevar a cabo ese llamamiento, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Otra meta y la última, tercera meta de un discípulo es hacer más discípulos de Cristo, cumpliendo así el mandato que Jesús dejó para todos en Mateo 28, versos 19 y 20. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Última característica
del discipulado es el costo del discipulado. Esto es algo que Jesús no puso paños calientes al costo del discipulado. O sea, Jesús quiso dejar muy claro a todos los que tuvieron la intención de seguirle que había un precio que pagar por ser discípulo. O sea, Jesús fue muy honesto con todas las multitudes que le seguían, presentando desde el principio el costo de dicha empresa, la empresa de seguirle, y de esta forma yo creo que Jesús lo que quería evitar eran decisiones emocionales y poco profundas. Y también a la vez quería probar la motivación de los corazones de aquellos que se estaban interesando por él. Por eso Jesús no les habla de la recompensa, que sabéis que hay una gran recompensa. Pablo nos habla de ella. Pero Jesús es como que ¿no os da la impresión que parece que quería que se fueran? Porque presentó de una forma muy clara la dificultad que entraña seguirle y omitió la grandísima recompensa de seguir a Jesús. O sea, él dejó un camino, una línea dibujada en el suelo que dividía a la gente, y ese camino era el camino a la cruz. Ahí lo tenéis en la foto. El que me quiera seguir tiene que tomar su cruz. O sea, solo aquellos que tenían un entendimiento de quién era verdaderamente Jesús, solamente aquellos que se habían enamorado de él, que sentían un amor irresistible por él, eran aquellos que eran capaces de pagar el precio de seguirle. Y aún algunos de ellos, o mejor dicho, uno, en el proceso de ser discípulo suyo, fue probado de tal manera que no pudo mantener el propósito hasta el fin. Me refiero a Judas. Vamos a leer en las palabras de Jesús ese costo y vamos a terminar con esto. Yo quiero que valoremos en estos versículos que vamos a leer ahora. Marcos, me tienes que buscar 2 citas, ¿vale? Porque no las he puesto ahí, porque eran muy largas y las vamos viendo ahí en el proyector ahora. Pero vamos a leer en las palabras de Jesús el costo. Y tenemos que valorar hoy dónde estamos. Porque estas son cosas que sabemos todos los que estamos aquí, pero tenemos que valorarnos de vez en cuando y decir, oye, soy un discípulo, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Estoy del lado de las multitudes? ¿De los que se mueven por los panes y los peces? Hoy lo he dicho bien. ¿De los que tienen un cristianismo, si me viene bien? Si todo... A veces yo veo que es como... Y el problema está en el corazón, ¿sabes? Que es como que el cristianismo es algo más en mi vida. Es mi club social donde me relaciono, donde tengo buenas relaciones, donde me lo paso bien. Pero si hay otra cosa que hacer, cualquier cosa es buena. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Y no damos esa prioridad, ¿no? Entonces, ¿estamos del lado de las multitudes o estamos del lado de Jesús, el Hijo de Dios? Porque fíjate lo que dice Jesús. Lucas 9, 23, 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y dice Lucas, ese sí lo tienes que buscar, Marcos, por favor. Lucas 25, 35 dice, grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, son palabras duras. O sea, tú fíjate, la gente que quería acercarse a Jesús a seguirle, mira lo que le decía Jesús. Parece que es como si viene alguien aquí a la iglesia y lo echamos. Casi, ¿no? Es tremendo. Dice, aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Sabes qué? Yo tuve que sentarme hace unos años y no me senté solo. Me senté con mi esposa y
pero nos sentamos, cuando digo sentarnos es que estuvimos un año casi meditando estas cosas, buscando al Señor en oración y en ayuno, porque hay un punto de inflexión en nuestra vida y es ese punto donde dices, bueno, ¿me quedo en el nivel de creyente? ¿Me quedo en el nivel de fiel? ¿O paso al nivel de discípulo? Porque tienes que valorar. Hay que sentarse y calcular el costo. Porque una cosa que le dije a Ruth, digo, si vamos, Ruth. Podemos ser un creyente nominal, cómodo, la salvación la tenemos. Vamos, somos unos diáconos o allí en la iglesia, ¿o qué queremos? Vamos a calcular el costo, vamos a calcular lo que va a influir esto en nuestra familia, en nuestros hijos. Vamos a sentarnos, vamos a hablar con nuestros pastores, vamos a observar su vida, vamos a ver el precio que han pagado ellos, vamos a leer en la Biblia lo que Jesús demanda, cuál es el costo. Porque ya nuestra vida ya no es nuestra, ¿entiendes? O sea, nuestra vida ya no, la vida de Ruth y de mi familia no es nuestra, es de Dios. Pero hay muchos cristianos que aman al Señor, que son creyentes, que van a ir al cielo, pero su vida es de ellos. Entonces, hay que sentarse y decir, ¿cuál es el costo? Y eso es lo que Jesús está intentando de decirle aquí a sus discípulos. Por eso dice, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre, edificar una vida, edificar el propósito de tu vida, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos lo vean, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y dice, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Wow. Otro texto que nos habla del costo del discipulado es Mateo 10, 34 al 39. ¿No penséis que vine a traer paz a la tierra? No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Wow. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y por último este texto, Mateo 16, 24, 25 y 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provechos tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¡Wow! Estos son textos que te dejo ahí y que es bueno que reflexionemos, ¿no? Que calculemos, que digamos, estamos dispuestos porque... hemos hablado grandes verdades del discipulado, pero si quieres que te deje algo para terminar, es que hay un costo que pagar. Hay un costo que pagar. Pero si estamos conectados a la vid, ahí vamos a poder tener la capacidad. Ahí es donde tú tienes todo lo que necesitas para edificar esa torre. Ahí donde tú tienes todo el ejército que necesitas para vencer las batallas que tienes por delante. Ahí es donde está todo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si somos un pueblo, somos gente que ama al Señor y que quiere vivir cerca de Él. O sea,
que no solamente viene, sino que permanece en Dios, que hace de Dios su vida, su fundamento, que hace de su relación y de vivir en santidad para Él su estilo de vida, escúchame, nunca te va a faltar para ser un discípulo fiel y para llevar a cabo el propósito que Dios tiene con tu vida, por muy difícil que parezca. Pero ¿qué nos pasa? Yo reconozco que a veces cuando tengo una semana que la sintonía no está bien, enseguida me canso, me agoto, vienen mis temores, vienen mis miedos, mis inseguridades, lo veo todo negro. Necesito a mi mujer que esté ahí. Nene, vamos. ¿Por qué? Porque mi humanidad me pasa. Por eso tenemos que estar conectados a Él. Porque servirle al Señor sin Él es muy duro. Es imposible. Quizá puedes tirar un tiempo, pero es como un móvil cuando lo desconectas de la fuente. Va a tirar mientras que dure la batería. Cuando se acabe, se acabó. Así que son palabras duras estas de Jesús, pero tenemos la gracia de Él, su capacidad. Con Él podemos, con Él haremos hazañas, con Él seremos los discípulos que Él quiere que seamos. Amén. Tenemos que ser esos íntimos. Fijaos una cosa. Todos eran discípulos, excepto Judas, que finalmente fracasó, como hemos dicho. Pero dentro de los discípulos estaban los discípulos que cuando a Jesús lo crucificaron, se nota que no se habían parado a sentarse a mirar el costo del discipulado aún. Y se encontraron escasos. Pedro, que decía, te seguiré, Jesús, hasta la muerte, fue el primero que le negó. Desaparecieron todos. Pero solamente permaneció a los pies de la cruz uno. El discípulo amado, Juan, aquel que se recostaba en su pecho, el íntimo. Aquel que cuando estaban ahí en la última cena, dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y entonces Pedro, todo un Pedro, le dice a Juan, ¿qué ha dicho? Porque Pedro sabía que Juan estaba tan pegado a Jesús que siempre escuchaba las palabras de Jesús. Y se ve que Pedro no oyó bien, entonces le pregunta a Juan, ¿qué ha dicho? Porque solamente los que están cerca de Jesús pueden escuchar su voz y el latir de su corazón. Dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces, dentro de los discípulos, incluso dentro de los discípulos, hay niveles. Están las multitudes, aquellos que podían creer en Él. Están los discípulos, que son los que hacen las obras, les siguen, les sirven. Y luego están los íntimos. Entonces, desde la intimidad es como nosotros podemos ser, intimidad con Él. Es como nosotros podemos ser verdaderamente sus discípulos y no quedarnos escasos y poder enfrentar esta empresa que por lo que leemos de Jesús no es nada fácil, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Yo quiero ser discípulo. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos habla, nos recuerda estas cosas tan importantes. Tu iglesia avanza con discípulos, Señor. Siempre vamos a tener creyentes, pero la iglesia avanza con discípulos, Señor. Yo te pido que tú pongas corazón de discípulo en nosotros, que no nos conformemos con creer, sino que queramos seguirte, Señor, permaneciendo junto a ti, Señor. Fíjate que tus discípulos no permanecieron junto a ti cuando en el momento más triste, más oscuro de tu ministerio, ni siquiera pudieron orar contigo una hora, Señor. Pero había uno que era el discípulo amado, Señor. Y así queremos ser nosotros, esos íntimos. Ese permaneció contigo hasta el pie de la cruz, Señor. Y nosotros queremos ser de los que permanecen en ti, Padre, para recibir de ti la capacidad para enfrentar los gigantes que tenemos por delante en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor, porque queremos ser llamados cristianos. Porque somos no solamente creyentes que se han convertido, que caminan fieles y son tus discípulos, sino queremos ser cristianos, aquellos que
son representantes de Cristo que reflejan el carácter, el amor, la misericordia, todas las bondades de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.